tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es Karen Reyes, residente de segundo año de Cirugía General de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a hacer un recuento acerca de cirugía de control de daños. Realmente durante este mes vamos a hacer todo un tópico de cirugía de control de daños, pero en este momento lo único que realmente este seminario compete, vamos a hablar acerca de ámbitos sobre fisiología para control de daños, los principios de este concepto y cuál sería la secuencia a seguir. Entonces, dentro del contenido del seminario vamos a hablar sobre fisiología, un marco histórico de dónde surgió el control de daños, cuál es el concepto del mismo aplicado al ámbito quirúrgico, cuáles son sus principios y las fases que hoy en día comprendemos. Entonces, para antes de hablar acerca de todo el seminario, importante del por qué siempre vamos a hablar de un tema tan importante como es el trauma. Yo sé que muchos de nosotros en alguna parte, en algún artículo, en algún seminario, en alguna charla, ya he escuchado toda la epidemiología, el impacto social, económico, pérdidas de mortalidad que puede traer el trauma en sí, no solo a nivel mundial, sino a nivel nacional, inclusive aquí a nivel de Antioquia y Medellín. Pero quisiera hablar acerca de por qué es importante hablar del trauma, considerando que es una enfermedad compleja que continúa siendo un problema de salud pública a pesar de su investigación en el transcurso de los años y que particularmente va a afectar a grupos de edad más jóvenes, comprendiendo entre los 14 y los 45 años. Esto teniendo a su vez que la mortalidad aguda en estos pacientes, a pesar de que se ha mejorado en todo el mundo, especialmente en países desarrollados, y esto implementado por nuevos sistemas para la detección temprana del trauma y sus medidas preventivas, así como la mejor comprensión de la fisiología y fisiopatología de la misma. Sin embargo, no está de más aclarar que se ha informado que el sangrado no controlado por causas en traumas representa aproximadamente el 25% de las muertes relacionadas con esas lesiones y que del 40-80% de las muertes potencialmente prevenibles también son causas de un sangrado no controlado en el contexto de trauma, esto ya sea en ámbito militar o civil. Es por tanto que me pareció importante hablar el por qué o cómo impacta el trauma a nivel de la fisiología de cualquiera de nuestros pacientes. Y esto pues porque el trauma en sí, un trauma severo, se asocia a pérdidas agudas de sangre, a hipoperfusión, a daños de los tejidos blandos, y que esto activa todo un sistema inmunológico, activación de las cascadas de coagulación y que genera una respuesta inflamatoria que va de todas formas a generar aún más daños y un ciclo vicioso de cada uno de estos 4 factores, que serían una hemorragia, daños de los tejidos blandos, esto asociado cuando tenemos lesiones también extensas como son fracturas abiertas, contusiones pulmonares, lesiones a nivel del sistema nervioso central, daño o en la permeabilidad endotelial, la coagulopatía y la hipotermia. Entonces no está de más aclarar que también la hemorragia puede llegar a generar otras anomalías hemostáticas como son la pérdida del fibrinógeno, la generación de trombina, deterioro en la función de la acción de las plaquetas y una fibrinolisis no regulada. Esto es lo que nosotros conocemos o que finalmente se va a desatar en un equilibrio o una alteración en el estado ácido-base, en la temperatura corporal y que va a llevar a una perfusión de los tejidos blandos. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como los 4 círculos viciosos del politraumatismo o que aún en unas palabras más conocidas conocemos como la tríada de la muerte. ¿Cuál es esta tríada de la muerte? La que está comprendida por lo que nosotros llamamos acidosis, coagulopatía e hipotermia. Entonces, para hablar algo muy puntual acerca de esa fisiología y fisiopatología, vamos a arrancar por la acidosis, que esta acidosis inicialmente se va a desencadenar por un sangrado, una hemorragia, un choque hemorrágico que no ha sido controlado, que va a llevar a una hipoxemia tisular y que esto nos va a desencadenar un metabolismo anaerobio, que esto como lo vamos a ver en los paraclínicos de nuestros pacientes lo vamos a ver como una acidosis metabólica, un aumento del lactato y que finalmente esto me va a producir una acidosis láctica. Otro pilar de esta tríada de la muerte es la coagulopatía, que la coagulopatía va a estar dada por ahí una inhibición relativa de la cascada de la coagulación, con una disminución tanto cuantitativa como cualitativa de la acción de estos factores de coagulación y una disminución del ácido del tromboxano A2. Que esto, ¿cómo me va a favorecer? La tríada de la muerte me va a favorecer la acidosis por medio de una mayor hipoperfusión y que me va a favorecer el sangrado y que también va a favorecer la hipotermia, generando así nuevas necesidades o requerimientos de transfusiones. Y por último tenemos la hipotermia,
que la hipotermia, como la vamos a ver en la fisiología, va a disminuir el gasto cardíaco, disminuir las resistencias sistémicas a nivel vascular y va a disminuir el aporte de oxígeno a nivel de los tejidos. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que un paciente, para que tenga o mantenga su eutermia, va a aumentar su producción de calor o va a exigir una producción de calor y por tanto a su vez va a necesitar un oxígeno adicional como sustrato. Cuando la temperatura del ambiente no es regulada y que el paciente además de eso está en un shock hemorrágico, no va a poder compensar estos requerimientos y por tanto va a generar un mayor grado de hipotermia. Que esta hipotermia, como la vamos a ver acentuada, la vamos a ver agudizada también mediante el uso de anestésicos o paralizantes, que va a disminuir también la termogénesis a nivel del paciente. Esto también favorecido por la administración de cristaloides fríos y por un ambiente con una temperatura no regular. Entonces vamos a tener, que está escrito también durante la literatura, que una temperatura menor de 34 grados centígrados se va a asociar a una mortalidad del 40%, y que inclusive una temperatura menor de 32 grados centígrados me puede llegar a mortalidades inclusive alrededor del 100%. Entonces es así como tenemos nuestra tríada de la muerte, comprendida, como ya les dije, acidosis, coagulopatía e hipotermia, y que esto que me va a generar o perpetuar un shock. Ese shock a su vez va a estar ambientado por lo que les mencioné, una hipotensión no controlada, un sangrado no controlado, un ambiente frío, un dolor agudo en el paciente que también me puede generar otros datos y alteraciones, y por la infusión o una reanimación no controlada o no guiada. Entonces esto me va a perpetuar la tríada de la muerte. Hoy en día nosotros también conocemos algo que es el rombo de la muerte, en el que a esta tríada le agregamos otro aspecto muy importante, que es la hipocalcemia. ¿Por qué la hipocalcemia? Porque se ha documentado que los bajos niveles de calcio pueden generar también efectos adversos en la coagulación. ¿Esto cómo? Dado que el calcio es un cofactor que se va a utilizar y va a tener una influencia a nivel de toda la cascada de coagulación mediante la conversión de fibrinógeno a fibrina, esto mediado por trombina, mediante todas las funciones plaquetarias y la activación de la proteína C, y que durante los estados de shock, mediante la hemodilución y la administración de componentes, estos niveles de calcio se pueden llegar a disminuir. Entonces, tenemos documentado que inclusive unos niveles de calcio menores de 0.9 milimoles litro ha incrementado la mortalidad en los pacientes de trauma, y que por tanto las últimas guías recomiendan que de referencia podríamos llegar a considerar unos niveles entre 1.1 o 1.3 para disminuir esta mortalidad. Entonces, ya después de que hicimos un recuento de fisiología, vamos a hablar acerca de dónde inició el control de daños, quién empezó a hablar acerca de este término. Entonces vamos a hablar que uno de los primeros personas y autores de este término inició por el doctor Pringle, conocido también por la maniobra de control de sangrado hepático Pringle, llevado su nombre, que aproximadamente en 1908 él desarrolló y consideró que el sangrado hepático podía surgir por factores que se podían prevenir o controlar mediante técnicas de compresión y empaquetamiento hepático. Esto en el contexto civil de trauma. Posterior a eso se considera otro término, que es la laparotomía abreviada por el doctor Stone, aproximadamente en 1983, y que a partir de ello se fueron desarrollando otras técnicas quirúrgicas para el control de trauma penetrante en abdomen. Es así como aproximadamente en la década de los 1990 y 2000, el doctor Rotondo implementó un término o un enfoque llamado control de daños, y que a partir de eso, en el último siglo, en el siglo XXI, se han venido avances recientes, nuevas publicaciones, investigaciones en trauma, en las cuales hemos tenido otros términos, los cuales ameritan una charla completamente diferente, pero que simplemente los voy a mencionar, como lo es la reanimación por control de daños, la hipotensión permisiva, el uso de Riboa y el uso de pruebas viscoelásticas para guiar las metas en cuanto a coagulopatía en trauma. Entonces es así como en ese momento el término de control de daños inicialmente se empezó a utilizar durante la Armada estadounidense en 1940, donde ellos definían un control de daños como la capacidad de algunos barcos militares para soportar daños durante la guerra y mantener su integridad para cumplir una misión militar. Entonces es así como este término se implementó en el campo quirúrgico como una estrategia para el manejo de pacientes gravemente heridos o enfermos en el
caso de trauma abdominal hemorrágico penetrante. Y así surgieron 3 etapas de este control de daños. Una primera etapa que es el control rápido de la hemorragia, una segunda etapa que es el control de la contaminación y una tercera etapa que es el cierre temporal abdominal. Esto en cuanto a control de daños, pero cuando hablamos de cirugía de control de daños tenemos 3 etapas, que es una cirugía inicial para controlar las lesiones, que tiene 2 subetapas, por decirlo así, que es un control del sangrado y un control de la contaminación, en la cual lo que nosotros buscamos es privilegiar la fisiología del paciente, más no la anatomía. Es decir, el enfoque de esta primera cirugía es intentar ayudar a que el paciente salga de su estado de shock, a revertir su tríada de la muerte, más no a realizar una reconstrucción anatómica de las lesiones secundarias al trauma. ¿Cuál es el tiempo prudente para esta primera cirugía de control de daños? Se considera que por lo menos debe ser menor de 60 minutos. Posterior a eso, pues las ventajas no se han visto con mejores resultados. Posterior de eso tenemos una segunda etapa que es la restauración fisiológica, que es lo que ya les comenté, que la idea es corregir todos los trastornos fisiológicos secundarios al trauma o la tríada de la muerte que acabamos de explicar. Y una tercera etapa que es la cirugía para reparación definitiva, que aunque la literatura no es muy explícita, porque hay artículos que nos mencionan que pueden ser en 6, 8, 12, 24, inclusive hasta 48 horas, la idea es una vez ya hemos realizado la primera y la segunda etapa, aproximadamente cuando tengamos a un paciente en un mejor estado hemodinámico y con una coagulopatía ya resuelta, este paciente se podría llegar a un segundo tiempo quirúrgico para una reparación definitiva de sus lesiones. Y hoy en día, además de hablar de cirugía de control de daños, tenemos un nuevo término que es una reanimación para control de daños. Esto en ambientes de pacientes en los cuales tenemos el apoyo por anestesiología, urgencias, en unidades de cuidado crítico, en las cuales los 2 pilares de esta reanimación es una reanimación hemodinámica dirigida y una reanimación hemostática, tanto temprana como agresiva. Entonces, haciendo un recuento de lo que la literatura nos habla, tenemos que antes, como el manejo convencional de estos pacientes de trauma era una secuencia no organizada, como lo vemos en la parte de arriba, en la cual llegaba el paciente, lo traía a un servicio de APH o prehospitalario, lo ingresaban a una unidad de urgencias, este paciente era valorado por algún grupo quirúrgico, ingresado a una cirugía extensa, prolongada, en la que se buscaba tanto controlar el sangrado, la contaminación y hacer una reconstrucción anatómica de sus lesiones, y luego se lleva a una unidad de cuidado crítico. Esto no haciendo como una secuencia organizada y dinámica de la reanimación del paciente, generando desenlaces que probablemente no eran los mejores y aumentando las tasas de mortalidad. Entonces, hoy en día lo que se busca es que la secuencia de control de daños inicie tanto del manejo prehospitalario, es decir, desde el momento o la escena del trauma, se inicie la reanimación de este paciente, y que todo mismo, como en la imagen de abajo, se haga toda una secuencia organizada y dinámica en la cual el paciente sea atendido en una unidad prehospitalaria, ingrese nuevamente a una unidad de urgencias, y todo el seguimiento de cirugía de control de daños y reanimación de control de daños se siga por una sala quirúrgica, una sala de reanimación, retome nuevamente a una sala quirúrgica, y que de esta forma los resultados, disminuyendo la mortalidad de las tasas de trauma secundaria de estos pacientes, sean mucho menores. Entonces, hablando después de esto, tenemos las fases del control de daños, que tenemos una fase 0, que es lo que acabamos de mencionar, que es una fase prehospitalaria, una primera fase que es la cirugía abreviada de control de daños, una segunda fase que es toda la reanimación de control de daños en una unidad de cuidado intensivo, una tercera fase que es una segunda mirada, una cirugía ya para reparación completa de daños, y una cuarta fase que ya es considerando cierres de cavidad abdominal o reconstrucción de pared. Considerar que la cirugía de control de daños no solo se va a enfocar en trauma abdominal, esto simplemente es como inicialmente comenzó, pero que hoy en día se tiene en consideración que la cirugía de control de daños se puede extrapolar a cualquier cavidad, tórax, abdomen, extremidades, ortopedia, inclusive se han venido avances a nivel de la cirugía vascular, inclusive en cirugía también en el ámbito ginecológico y urológico, y que tenemos cirugía de control de daños no solo a nivel del contexto de trauma, sino también a nivel de cirugía patológica no traumática, es decir, pacientes con sepsis, contaminaciones abdominales, pancreatitis y otras patologías como isquémicas o síndromes aórticos agudos que ameritan un control de daños inicial del paciente para una posterior reanimación y posteriores cirugías según sea el caso. Entonces, para iniciar tenemos
que antes de hablar de una fase prehospitalaria es importante recordar que en cuanto a la distribución de la mortalidad por lesiones en trauma, esto se va a organizar mediante 3 picos importantes de mortalidad. Un primer pico, que es en el cual tenemos inclusive tasas de mortalidad hasta del 50%, en el cual los pacientes con traumas severos fallecen en el primer minuto después del trauma. Esto porque es secundario a rupturas de grandes vasos como aorta o cavidades cardíacas o lesiones medulares y encefálicas severas, en los cuales los pacientes simplemente no van a tener una oportunidad y una atención quirúrgica o de urgencias en las cuales se puedan manejar sus lesiones. Un segundo pico, que este segundo pico va a estar comprendido aproximadamente dentro de las primeras horas después del trauma, en los cuales, a pesar de eso y a pesar inclusive de algunos manejos, se puede llegar a comprender una mortalidad del 30%. Esta mortalidad secundaria, que a lo que hemos hablado durante casi el inicio de la charla, que es una hemorragia no controlada en los pacientes con trauma y lesiones del sistema nervioso central, que esta hora o estas primeras horas es lo que nosotros conocemos como la hora dorada en el ATLS. Y tenemos un tercer pico, que es aquella mortalidad que se va a producir aproximadamente en el primer día y en las primeras semanas, inclusive hasta la cuarta semana posterior al trauma, en que las mortalidades de estos pacientes van a estar secundarias dados por procesos sépticos y por fallas multiorgánicas, y en que la mortalidad va a estar aproximadamente entre el 10 al 30%. Entonces, ¿por qué esta diapositiva y por qué es importante hablar de esto? Porque aproximadamente la mitad de los pacientes con traumas severos mueren en el momento de la escena del trauma e inclusive no alcanzan a llegar a un centro hospitalario. Entonces, es por tanto que una atención prehospitalaria oportuna y bien realizada es muy importante. Entonces, tenemos que en cuanto a la fase prehospitalaria, se ha desarrollado que la hemorragia severa de origen traumático es la principal causa de muerte prevenible en pacientes jóvenes. Es por tanto entonces que academias y asociaciones quirúrgicas a nivel nacional y mundial han desarrollado una estrategia para el control de daños prehospitalario, esto tanto a nivel de entrenamiento de personal en ámbito de salud o inclusive a nivel civil, que hemos desarrollado como Stop the Bleed, que es el control del sangrado, que tiene como meta enseñar medidas básicas al personal de salud y comunitario cómo controlar un sangrado a nivel de un paciente. Entonces tenemos que considerar que aproximadamente se estima que más del 50% de los pacientes con hemorragia severa, como ya lo mencionamos, no alcanza a tener una atención oportuna y fallece antes de tener una atención básica durante su traslado. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta estrategia o qué puntos se van a considerar? Antes de eso, como lo que ya nosotros conocemos, que es la evaluación inicial de trauma mediante la memotecnia de A, B, C, D, E, que es vía aérea, ventilación, circulación, el estado neurológico y finalmente la exposición y el control ambiental, que a esto se le va a adicionar el control de columna cervical y el control y la exposición del ambiente. Vamos a tener que en las últimas guías futuras a salir, vamos a considerar una primera etapa, una etapa X, en la cual se va a desarrollar lo que tenemos como control de un sangrado mayor. ¿Esto por qué? Porque importante considerar que en la evaluación inicial del trauma, y esto es muy importante para los estudiantes, internos, inclusive médicos generales, y es porque inclusive vamos a tener pacientes que pueden llegar a presentar sangrados mayores del 15%, en la que ni siquiera un paciente puede llegar a presentar hipotensión, un paciente que puede tener taquicardia leve, taquipnea, palidez mucocutánea y ya pudo haber perdido el 15% de su volemia. Y pacientes que van a perder inclusive hasta el 30% de su volemia es cuando empiezan a presentar hipotensión. Pueden presentar alteración del estado de conciencia, pacientes somnolientos que no responden muy bien al llamado y que pueden tener reducción del gasto urinario. Es así entonces que nosotros tenemos que ser muy minuciosos y juiciosos en la evaluación inicial de estos pacientes, porque inclusive la hipotensión o esperar a que el paciente pueda llegar a hipotensión ya nos puede estar hablando de que ese paciente ya tiene menos del 30% mayor del 30% de su volemia perdida. Entonces, ¿cuáles son las metas de la fase prehospitalaria? Son 4. Una es el control del sangrado, la hipotensión permisiva, un manejo con fluidoterapia, control de la temperatura y un traslado inmediato a un centro de atención definitiva. ¿Por qué es importante esta etapa? Ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, en cuanto al control del sangrado, la estrategia de Stop the Bleed nos habla un primer paso, que es
cuando yo evidencio un sangrado a nivel de extremidades usualmente, en el cual mi primer paso es hacer una aplicación directa, ya sea con el uso de apósitos, gasas, a nivel del sangrado, y es realizar una presión constante en el cual si yo tengo que esos apósitos se están mojando, no voy a quitar los apósitos que ya tengo en esa lesión y voy a aplicar más apósitos y presión directa. Ahora, si ese sangrado no se está siendo controlado mediante la compresión directa, y yo tengo un sangrado, por decirlo así, a nivel de cuello, a nivel de axila o a nivel inguinal que puede ser compresible, puedo utilizar una técnica o estrategia que es aplicar vendajes y presión. Es decir, si yo tengo una lesión o un defecto de cobertura, puedo tener la aplicación directa de varias gasas y apósitos a nivel de ese defecto y igualmente hacer una aplicación y una presión directa para el control del sangrado. Ahora, si yo tengo un sangrado que no ha sido controlado, en tercer paso puedo llegar a utilizar la aplicación de un torniquete. ¿Esto cómo? La estrategia de Stop the Bleed, ellos recomiendan pues el uso de un torniquete especial para control del sangrado, que es usualmente torniquetes para la aplicación de combate, en la cual yo busco en un primer paso, que es envolver, en el caso de extremidades, envolver la extremidad, enrollarla, asegurar que ese torniquete va a estar constante y seguro en presión, y voy a escribir y estar haciendo seguimiento de en qué momentos yo apliqué el torniquete. Entonces ellos nos hacen también un seguimiento y un algoritmo en el cual nos recomiendan que la localización mínima de ese torniquete debe ser 5 centímetros por encima del borde proximal de la herida, que la aplicación del torniquete debe ser una aplicación o una presión mínima en la cual yo tenga control del sangrado, que debo estar pendiente de la hora en la cual coloqué el torniquete, que es un torniquete que no voy a aflojar, no voy a subir, no voy a retirar hasta que ya ingrese a un centro hospitalario. Considerar que también la estrategia de Stop the Bleed nos habla de sangrados no compresibles, es decir, sangrados a nivel del torso, en los cuales yo considero que puede haber un sangrado, pero no tengo la forma de cómo controlarlo. En esos casos, la principal acción es hacer un traslado inmediato de esos pacientes a un centro de trauma o un centro de urgencias donde pueda tener una atención inicial. Después del control del sangrado tenemos la hipotensión permisiva, que esta hipotensión, el objetivo es disminuir la cantidad de fluidos y que el paciente pueda tener una hipotensión mínima en la cual yo pueda tener una perfusión de órganos vitales. Que este término de hipotensión permisiva, que aunque es un seminario completamente aparte, algunas guías y algoritmos que nos guían en qué pacientes puedo tener este concepto, excepto en pacientes con trauma cranoencefálico, pacientes gestantes y pacientes en los cuales yo no puedo aplicar una presión arterial, por lo menos sistólica, menor de 90. En cuanto a la fluidoterapia, tenemos que los cristaloides son las soluciones como de preferencia para la reanimación en trauma, que ya no utilizamos lo que antes algunas guías nos denominaban un bolo de 2000 de cristaloides, sino que va a ser una reanimación guiada por metas, y que los autores nos recomiendan que un bolo a nivel prehospitalario debería ser por lo menos de 250 mililitros de cristaloides, y esto pues guiado dependiendo de tan lejos queda el centro de trauma en el que yo voy a hacer el traslado de mi paciente. En cuanto al control de la temperatura, tenemos que inicialmente pues ese bolo de cristaloides, de preferencia se podría hacer si yo tengo la posibilidad de calentar esos cristaloides, o facilitar algunas medidas para disminuir la hipotermia de mis pacientes durante el traslado, es decir, poner mantas calefactoras, evitar las corrientes de aire, evitar que el paciente pierda calor durante el traslado prehospitalario. Y por último, tenemos el traslado inmediato de los pacientes en una atención en la cual es que yo no voy a llevar a mi paciente de preferencia a un hospital rural, sino que si tengo la posibilidad de llevar a mi paciente, así sea un poco más de trayecto, pueda llevarlo a un centro hospitalario donde yo esté de pronto más segura que ese paciente va a recibir todas las medidas que requiera para el control de su trauma y el manejo de su trauma. Entonces, después de eso ya tenemos una fase prehospitalaria. Es importante hablar que ya cuando ese paciente llega a urgencias vamos a tener un control de daño en urgencias. Y en urgencias, ¿qué medidas se han visto que se han desarrollado? Hemos tenido que en los pacientes, inclusive en salas de trauma, estos pacientes cuando ingresan se le hace el abordaje de accesos vasculares, en los cuales yo voy a tener un acceso a nivel tanto arterial como venoso en vena femoral, que inicialmente estos catéteres les voy a utilizar
para la reanimación de cristaloides y hemoderivados, pero que inclusive estos catéteres me pueden ser útiles para la implementación de las estrategias que nosotros conocemos como RIBOA, que es el balón de oclusión aórtico para reanimación, o el RIBOC, que es un balón a nivel de oclusión de vena cava para control de sangrados venosos, y que esto se ha implementado usualmente en pacientes clínicamente inestables en los cuales yo tengo una presión arterial menor del 70%. Esto en el contexto de urgencias en centros de trauma número 1. También en urgencias, otras estrategias que se han venido utilizando es la aplicación de ácido tranexámico, que por guías es 1 gramo en bolo, y la administración de gluconato de calcio, que es 1 gramo también. Otras medidas, entonces, como les recordaba, era el uso de RIBOA, que en salas híbridas, en los cuales yo voy a utilizar la aplicación de un balón aórtico en zona 1 para sangrados a nivel de vísceras sólidas y a nivel abdominal y de la raíz del mesenterio, o en una zona 3, es decir, una zona pélvica en la cual yo voy a controlar un sangrado a nivel pélvico. Entonces tenemos una fase 1, que es la cirugía abreviada, y la pregunta es en qué pacientes yo considero que pueden requerir una cirugía abreviada, es decir, una cirugía de control de daños. La literatura realmente es muy extensa en decir algunos criterios en los cuales qué pacientes requieren cirugía de control de daños, pero es un paciente clínicamente inestable, un paciente con una presión arterial sistólica menor de 90, en la cual yo tengo que hacer un control de daños, e inclusive una presión arterial sistólica menor de 70, ya me habla que este paciente necesita un clampeo de aorta. Pacientes hipotérmicos, pacientes acidóticos con una base exceso, una hiperlactatemia, o pacientes con coagulopatía ya establecida. Y que intraoperatoriamente, ¿qué me puede hablar que requiere un control de daños? Bueno, pues aquellos pacientes con lesiones venosas de difícil acceso, como son un abordaje a nivel de la vena cava retrohepática, pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos muy extensos que demanden mayor tiempo quirúrgico, como es un abordaje a nivel de páncreas o duodeno, una imposibilidad para cerrar o reparar las lesiones, porque son lesiones muy destructivas de la anatomía y que son extensas y que requieren mayor tiempo quirúrgico, pacientes que ya tienen edema a nivel visceral y que tienen riesgo de síndrome compartimental abdominal, y pacientes que requieren controlar sus lesiones mediante otros abordajes, es decir, por ejemplo, pacientes con trauma a nivel pélvico que le requieren embolización o manejo también por ortopedia. Entonces, como lo mencionaba, la fase de cirugía de control de daños tiene 2 subfases o 2 ítems importantes. Uno, que es el control de la hemorragia, que este control de la hemorragia lo puedo realizar mediante varias estrategias. Puedo utilizar el empaquetamiento con compresas a nivel de los cuadrantes abdominales, si es que estoy hablando de abdomen, el empaquetamiento directo de órganos sólidos, como es un empaquetamiento hepático, un empaquetamiento renal, esplénico, la oclusión temporal del flujo cuando estamos hablando de lesiones vasculares, que puedo utilizar ligaduras, suturas, el uso de grapadoras mecánicas, inclusive el uso de RIBOA para control también de sangrado, o el uso también de hemostáticos a nivel local. Y puedo utilizar, cuando hablo de lesiones vasculares o control vascular, también puedo utilizar terapias conservadoras, como es el uso de shunts o inclusive reparaciones primarias, o el uso de angioembolizaciones cuando es posible o factible. Y el control de la contaminación, que lo voy a hacer mediante resección de segmentos intestinales lesionados, ya sea de colon o de intestino, mediante hiladillas, grapadoras mecánicas o sutura continua para una posterior lavado, y que voy a dejar unos drenes abdominales, un lavado de la cavidad peritoneal para evitar y como limpiar esa cavidad de toda esa contaminación, y dejar un cierre abdominal temporal. Que esto como lo vamos a dejar mediante un sistema de presión negativa. Importante entonces que el cierre abdominal temporal, quise traer esta diapositiva única para hablar de abdomen agudo, ya que después vamos a tener todo un seminario para hablar de complicaciones de abdomen abierto. Importante es que el abdomen abierto de por sí puede generar una enfermedad adicional para el paciente de trauma. ¿Por qué? Pues porque una vez desde el primer momento en que yo dejo un abdomen abierto, es un abdomen que va a permitir la salida de líquido, la activación de una cascada inflamatoria, inmune, la exudación de fibrina, y va a favorecer la presencia de un tejido de granulación que me va a facilitar la formación de adherencias, y posteriormente un abdomen bloqueado. ¿Cuáles son los riesgos de tener un abdomen bloqueado? Bueno, que va a facilitar la formación inclusive de fistulización a nivel intestinal, y como ya lo mencioné, me va a poder
tener una patología o una enfermedad adicional este paciente con trauma. Entonces, cuando nosotros hablamos de dejar un paciente con un abdomen, con un cierre temporal, inmediatamente mi segundo pensamiento debe ser en qué momento voy a cerrar ese abdomen. La segunda fase entonces es la reanimación en UCI o la reanimación de control de daños, que se basa que una vez que un paciente es trasladado a una unidad de cuidado crítico después de una cirugía de control de daños, es prioritario evaluar cuál es la severidad del shock de ese paciente y establecer puntos o pautas o metas de reanimación posterior a ese manejo quirúrgico. Entonces, que todo eso se va a realizar mediante estrategias, mediante el uso de pruebas de laboratorio, implementación de sistemas ya sea a nivel hemático, hemodinámico, respiratorio, que lo que busca es determinar la severidad de las alteraciones fisiológicas de esos pacientes y de igual forma poder buscar metas para restablecer la reanimación y la fisiología de posterior al trauma. Entonces, ¿cuáles son los ítems de esa reanimación en UCI? Tenemos que es una corrección de la coagulopatía, el control de la temperatura corporal, evitar un síndrome de abdomen compartimental abdominal, la corrección de hemostasia, es decir, un paciente que ya tiene una deuda metabólica, una deuda hemostática, y la corrección de la calcemia. Entonces, como ya lo vimos, son ítems que nos van a llevar a una regresión de la triada de la muerte. Entonces, se han desarrollado varias estrategias para eso, como son evaluar un estado constante de ácido base mediante gases arteriales, realizar una corrección de una hipotermia, una coagulopatía e inclusive una hipocalcemia, y evaluar siempre las metas de perfusión tisular en estos pacientes. La tercera fase entonces tenemos ya es una segunda intervención quirúrgica o una cirugía de reparación completa de daños, y nuestra principal pregunta en esta fase es en qué momento yo voy a llevar estos pacientes a una segunda cirugía. Entonces vamos a tener que como meta tenemos que es cuando un paciente ya se ha revertido su estado de inestabilidad hemodinámica y es un paciente que ya ha salido de la tríada de la muerte y ya ha salido de un estado de coagulopatía. ¿Que esto cómo lo puedo saber? Un paciente que tiene una temperatura mayor de 36, un paciente que ya ha depurado su lactato, un paciente que ya tiene una base exceso por lo menos menor de 5, un paciente que en los cuales si yo voy a utilizar pruebas convencionales voy a tener unos tiempos de coagulación y unas plaquetas aproximadamente en rango límite, o que si yo voy a utilizar pruebas viscoelásticas como tromboelastografía también puedo guiar en qué momento esa coagulopatía ya hizo como una reversa. Pacientes en los cuales se ha venido con descenso de los usos de vasopresores o ionotrópicos, y en cuanto a su sistema pulmonar es un paciente en el cual yo tengo parámetros respiratorios más bajos. Entonces, que en esta cirugía de reparación lo que yo busco es una exploración completa de las cavidades, buscando si en algún momento en la primera intervención se quedaron lesiones ocultas que tal vez no se vieron, de realizar desempaquetamiento de las cavidades o de los órganos que inicialmente yo empaqueté, realizar una hemostasia definitiva. En este momento y en este tiempo quirúrgico, si es que el cirujano así lo considera, sí se pueden realizar las anastomosis a nivel de tejidos digestivos, realizar la resección de tejidos desvitalizados, considerar si en ese momento puede dejar drenes, sondas, inclusive pensar si ese paciente va a requerir después una nutrición enteral y dejar alguna sonda, o la reconstrucción del tracto gastrointestinal, y considerar si en ese momento el abdomen abierto que yo dejé en la primera intervención ya puedo hacer un cierre definitivo de la pared abdominal o por lo menos un cierre dinámico, ya sea con el uso de técnicas de malla u otras estrategias para el cierre de las cavidades. Y por último, vamos a tener una cuarta fase, que es en la cual ya tengo un cierre de cavidad y una reconstrucción de pared, en la cual ese abdomen abierto que yo había dejado inicialmente ya le va a hacer un cierre, ya sea con fascia primaria, es decir, voy a cerrar la fascia de ese paciente, o va a realizar un cierre dinámico de la pared utilizando mallas, puntos, utilizando los sistemas de presión negativa, o inclusive pacientes en los cuales yo voy a requerir la necesidad de colgajos, injertos para el cierre de pared abdominal, o pacientes en los cuales definitivamente yo no pude cerrar el abdomen abierto y voy a considerar una eventración programada, o lo que nosotros conocemos como el cierre único de la piel abdominal, y que posteriormente con el transcurso de los meses y seguimiento ese paciente probablemente requiera una nueva cirugía para un cierre programado de su pared abdominal y corrección pues de una hernia ventral. Entonces, por último,
Sí quisiera considerar que en los pacientes con abdomen abierto es importante proteger el intestino para evitar nuevas lesiones, prevenir y cuidar la fascia de esa pared abdominal, prevenir que los pacientes tengan pérdida del domicilio, es decir, que un abdomen que inicialmente estaba en condiciones aptas, posteriormente no se pueda cerrar, procurar siempre realizar un cierre de fascia temprano, y esto nosotros consideramos temprano aproximadamente durante la primera semana, y evitar que los pacientes terminen en hernias ventrales que van a requerir nuevas intervenciones quirúrgicas. Entonces, como conclusiones de este seminario, tenemos que en trauma el tiempo es esencial, que la atención prehospitalaria es algo que todos nos debemos llevar en la cabeza, porque un paciente con trauma necesita o requiere atención desde el minuto 1 después de su lesión o después de su trauma, que los dos principales factores que nos van a perpetuar en las evoluciones y en las complicaciones y en las secuelas de estos pacientes es un control adecuado del sangrado, una corrección de su coagulopatía y de la hipoperfusión, que estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario con estrategias de control, tanto de cirugía de control de daños como de reanimación de control de daños, que van a ser continuas y dinámicas en todas las fases que nosotros comentamos, y que muchas veces pensar que en el manejo de estos pacientes, cuando hablamos del contexto quirúrgico, a veces hacer menos es hacer más por estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención y quedo pues al tanto de cualquier duda que me puedan, pues, y que yo les pueda ayudar con gusto.